Hola amigos, bienvenidos a Encarcelados. Mi nombre es Mariano y en este canal, 3 veces por semana, te contaré las más impactantes historias que han llevado a muchos tras las rejas. Quédate conmigo para escucharlas, pero antes, te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para que sigas escuchándome. Sin decir más, comencemos. Un escape para la historia. En 1775, un oficial de la Marina Española llamado Juan Manuel de Ayala embarcó en una misión encargada por el virrey de Nueva España, con la intención de dispersar un supuesto asentamiento ruso que se había establecido en la costa del Océano Pacífico de la zona norte de Alta California, territorio que actualmente ocupan Estados Unidos y Canadá. Durante este viaje, el oficial exploró una pequeña isla rocosa ubicada en la actual bahía de San Francisco, la cual, aunque contaba con poca vegetación, era habitada por una nutrida población de alcatraces, por lo que el explorador la bautizó como la Isla de los Alcatraces. A pesar de que los españoles llegaron al territorio en 1775, las primeras personas en explorar la isla fueron los Miwok y los Ohlone, 2 tribus originarias de lo que hoy se conoce como el Condado de Marin y la Bahía de San Francisco, respectivamente. Cuando Estados Unidos tomó posesión de California, luego de la incursión estadounidense en México, se descubrió que había minas de oro en las montañas de la Sierra Nevada, una cordillera ubicada mayormente en este territorio, lo que generó una migración masiva hacia el área de San Francisco, cuya población se multiplicó por 70 en tan solo 3 años. Debido al tránsito de embarcaciones y a las características rocosas de la línea costera, en 1854 se construyó un faro en la isla, el primero en la costa oeste del país. En 1859, el ejército estadounidense la transformó en un fuerte militar, ya que su localización y características topográficas representaban una protección contra amenazas externas. Con el tiempo se fue utilizando cada vez menos con este propósito, y más como una instalación para la contención de prisioneros. En 1907 se retiró el armamento de la fortaleza y se convirtió oficialmente en una prisión militar. 27 años después, en 1934, el ejército entregó la isla a la Oficina Federal de Prisiones. Esta entidad gubernamental transformó Alcatraz en una prisión federal de máxima seguridad que albergó a los criminales más peligrosos e indisciplinados. Debido a la ubicación de la isla y a los severos y exhaustivos controles de seguridad, la prisión, conocida también como La Roca, era una fortaleza de la que era casi imposible escapar. Sin embargo, 4 prisioneros decidieron probar su suerte la noche del 11 de junio de 1962. John Anglin, nacido el 2 de mayo de 1930, y su hermano menor Clarence Anglin, nacido el 11 de mayo de 1931, pasaron los primeros años de su vida en Georgia, su estado natal. Sus padres, George Robert Anglin y Rachel Van Miller Anglin, fueron trabajadores agrícolas estacionales. A inicios de los años 40, la pareja se mudó a la ciudad de Ruskin, Florida, donde las granjas y campos de tomate al sur de Tampa le ofrecían estabilidad económica y una mejor calidad de vida para ellos y sus 14 hijos. En junio de cada año, la familia se dirigía al norte, hacia las plantaciones de cerezas ubicadas en el área de Michigan, para así recolectar los frutos y venderlos. Desde pequeños, John y Clarence compartieron un vínculo fraternal muy especial y se volvieron inseparables durante su juventud y adultez. Ambos disfrutaban de la natación, adentrándose con frecuencia en las aguas de la bahía de Tampa. Se dijo que la habilidad que desarrollaron al nadar en aguas abiertas y turbulentas fue clave en la historia que protagonizaron años después. En la temprana década de los 50, los hermanos, que para ese entonces tenían poco más de 20 años, comenzaron a robar bancos y negocios pequeños, forzando su entrada durante las horas en las que los establecimientos se encontraban cerrados. En 1958, John y Clarence, con la ayuda de su hermano Alford o Alfred, dependiendo de la fuente consultada, robaron el Banco de Columbia, ubicado en Alabama.
Se cree que en el momento del delito no contaban con ninguna arma de fuego real, sino que utilizaron una réplica de plástico con el único propósito de asustar a los empleados y a los que se encontraban dentro del edificio. Aunque lograron escapar exitosamente con un botín de $18,000, que equivaldrían en la actualidad a $174,000, los tres hermanos fueron atrapados en Ohio y enviados a la prisión estatal de Florida 5 días después. Más adelante, John y Clarence fueron trasladados a distintos centros de detención en el sur del país, de los cuales trataron de escapar repetidas veces. El tercer hermano falleció en 1964 al entrar en contacto con cables de alto voltaje mientras intentaba escapar de una prisión en Alabama. Finalmente, John fue trasladado a Alcatraz en octubre de 1960 y Clarence se le unió en enero de 1961. Los registraron como los reclusos AZ-1476 y AZ-1485 respectivamente. Para ese entonces, varios criminales habían realizado distintos intentos de escape de las instalaciones. Sin embargo, ninguno fue exitoso, terminando en capturas, decesos o desapariciones. La reputación de la prisión no desalentó a los hermanos Anglin, quienes, junto a otros 2 reclusos, idearon un osado plan de fuga que llevaron a cabo el 11 de junio de 1962. El tercero de los reclusos, Frank Lee Morris, quien nació el 1 de septiembre de 1926 en Washington, D.C., quedó huérfano de ambos padres a los 11 años, razón por la cual pasó una parte crucial de su niñez viviendo en distintos hogares temporales. Se dice que Frank contaba con un coeficiente intelectual de 133, por lo que se encontraba en el 2% de la población general estadounidense que tenía una inteligencia por encima del promedio. Incluso, se dice que las autoridades de distintos centros de detención por los que transitó desde finales de su adolescencia pensaban en él como un genio. Frank comenzó su camino en el mundo de la delincuencia a la temprana edad de 13 años, momento en el que fue condenado por su primer crimen. Durante su adolescencia, continuó sumando cargos a su expediente, siendo arrestado múltiples veces por posesión de narcóticos, atracos a mano armada y robo de autos. Luego de cumplir la mayoría de edad, Frank fue confinado en distintas prisiones, incluyendo la penitenciaría del estado de Luisiana, donde debió cumplir una condena de 10 años tras las rejas por robar un banco. En 1959, escapó de la penitenciaría y un año más tarde fue recapturado al intentar robar una casa que se encontraba vacía. Teniendo en cuenta su extenso historial y falta de disciplina en las instalaciones donde fue detenido, las autoridades no tuvieron piedad de Frank y lo sentenciaron a cumplir 14 años en la prisión de Alcatraz. El criminal ingresó a La Roca el 20 de enero de 1960 como el recluso AZ-1441. El último en unirse al plan, Allen West, nació el 25 de marzo de 1929 en la ciudad de New York. No se tiene mucha información sobre su vida antes de su llegada a la prisión de Alcatraz. Lo poco que se sabe es que fue arrestado más de 20 veces a lo largo de su vida, hasta que en 1955 ingresó a la penitenciaría de Atlanta por robo de vehículos. Más adelante, fue encarcelado en la prisión estatal de Florida, de la cual intentó escapar. Después de esto, las autoridades decidieron que Allen debía ser transferido a Alcatraz, y en el año 1957 ingresó a la prisión como el recluso AZ-1335. Los 4 reos, que habían coincidido previamente mientras cumplían sus sentencias en Florida y Georgia, se reencontraron en diciembre de 1961 en Alcatraz, donde fueron asignados a celdas adyacentes. Los hermanos Anglin, junto a Frank y Allen, comenzaron a planificar su escape y durante los siguientes 6 meses llevaron a cabo los intensos e ingeniosos preparativos para asegurar que su intento fuera exitoso. Los hombres construyeron un taladro con el motor de una vieja aspiradora y con la ayuda de cucharas que robaron del comedor y luego afilaron, lograron penetrar las paredes de concreto que rodeaban sus celdas y remover los ductos de ventilación.
cavaron un espacio suficientemente grande para que cada uno pudiera pasar sin demasiado esfuerzo. Detrás de las paredes había un corredor de mantenimiento que servía de pasaje para los cables eléctricos y las tuberías que llevaban agua y electricidad a cada rincón de la prisión. El pasillo no contaba con ningún tipo de vigilancia, lo cual les otorgaba un espacio privado para trabajar en una de las partes más importantes de su plan: la construcción de una balsa y unas prendas que servirían de chalecos salvavidas. Para lograrlo, utilizaron más de 50 impermeables y materiales variados que fueron consiguiendo o robando en el transcurso de los meses previos al escape. También construyeron remos, utilizando madera contrachapada y tornillos. Utilizaron tablas, telas y pedazos de cartón para cubrir los hoyos que resultaron de la excavación en las paredes de sus celdas, y así no levantar sospechas entre los guardias y el resto de los reclusos. Disimulaban el ruido de sus actividades detrás del sonido del acordeón de Frank, quien tocaba el instrumento regularmente durante las noches y en los momentos en los que sus cómplices avanzaban con los preparativos del escape. También confeccionaron cabezas utilizando papel higiénico, jabón, pasta dental y cabello que recogieron del piso de la barbería, las cuales colocaban en sus camas y cubrían con mantas cuando se escondían en el pasillo detrás de sus celdas a trabajar. Más adelante, las utilizaron durante el escape para hacer creer a los guardias que dormían en sus celdas. Finalmente, la noche del 11 de junio de 1962, se presentó la oportunidad para llevar a cabo el plan que durante medio año estuvieron preparando. John, Clarence y Frank se escabulleron a través de los túneles que cavaron en las paredes y se movilizaron rápidamente por el corredor oculto, para después trepar hacia el techo de la prisión utilizando los ductos de ventilación. Allen fue tomado por sorpresa al descubrir que el túnel, que había cavado por meses, había colapsado y rápidamente empezó a repararlo. Sin embargo, para cuando logró despejarlo lo suficiente como para poder pasar a través de él, los demás ya habían ejecutado el plan. Dejado atrás por sus 3 compañeros, Allen regresó a su celda y se acostó a dormir. Luego de salir por el techo del edificio, los hermanos Anglin y Frank descendieron 15 metros por los tubos de ventilación de la cocina hacia el espacio abierto de la cárcel, donde treparon 2 rejas de alambre de púas de un poco más de 3 metros. Finalmente, se dirigieron a la costa noreste de la isla, cerca de la planta de energía. Aunque no está claro cuáles fueron sus siguientes movimientos, se asume que inflaron la balsa y se adentraron en las heladas aguas de la bahía de San Francisco con rumbo a la isla Ángel, la cual se encontraba a unos 3 kilómetros hacia el norte de Alcatraz. Ninguno de los 3 hombres fue visto nuevamente. Los guardias no descubrieron el escape de los reclusos hasta tempranas horas de la mañana siguiente, cuando se efectuó el recuento rutinario de los internos y vieron que 3 hombres habían sido reemplazados por cabezas falsas. La sede en San Francisco de la Oficina Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, en conjunto con la Oficina de Prisiones y la Guardia Costera, llevó a cabo una extensa búsqueda por aire, mar y tierra durante los 10 días que siguieron a la fuga. El 14 de junio, encontraron los primeros restos de la embarcación improvisada, cuando un remo apareció flotando alrededor de 180 metros al sur de la isla Ángel. Luego, ese mismo día, encontraron en el área una billetera envuelta en plástico que contenía nombres, fotos y direcciones de los seres queridos de los hermanos Anglin. Una semana después, los restos dañados de una balsa hecha con impermeables aparecieron en la costa de una isla cercana a Alcatraz, y al día siguiente, un chaleco salvavidas hecho del mismo material fue hallado a menos de 50 metros de La Roca. En el reporte final del FBI, se comunicó que no se encontraron más pruebas físicas sobre el caso. En 1979, el FBI declaró como muertos por ahogamiento a los 3 hombres, cerrando así el caso después de 17 años de investigaciones. Aunque nunca se encontraron restos humanos o pruebas de supervivencia, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos aún mantiene abierto el caso, y tanto los hermanos Anglin como Frank permanecen en la lista de los criminales más buscados de Estados Unidos.
La información que se conoce sobre el plan que elaboraron los 4 hombres fue aportada en gran medida por Allen, quien, como ya dijimos, no logró escapar con sus compañeros. Él cooperó con la policía y ayudó con la investigación al proporcionar detalles acerca de cómo se prepararon los meses anteriores y cómo planificaron su movilización dentro de la prisión. En cuanto a los pasos a seguir una vez que llegaran a tierra, Allen reveló que su intención era robar ropa y un auto, pero nunca hubo reportes de ningún hurto de esta naturaleza en el área durante los días posteriores. Luego del cierre definitivo de Alcatraz, Allen fue transferido a la isla McNeil, ubicada en Washington, y después a la penitenciaría de Atlanta, donde ya había sido recluido en el pasado. Fue liberado en 1967, pero poco tiempo después fue arrestado nuevamente e ingresado en la prisión estatal de Florida, donde en 1972 hirió fatalmente a otro reo utilizando un objeto punzante como arma. Se cree que este ataque fue un crimen con motivaciones raciales. En 1978, Allen West murió de peritonitis aguda mientras servía múltiples sentencias, incluida cadena perpetua por el cargo de homicidio. En las décadas siguientes, el FBI investigó distintos rumores sobre el paradero de los prófugos. En 1965, la organización recibió una comunicación en la que se decía que Clarence se encontraba viviendo en una granja en Brasil. Sin embargo, los agentes que fueron enviados al país sudamericano no pudieron encontrar ninguna evidencia concreta que respaldara la información. Las autoridades interrogaron a familiares y compañeros de prisión para determinar si los fugados tuvieron algún otro tipo de ayuda interna o externa, o si poseían información sobre su ubicación, pero se concluyó que no había más personas involucradas, aparte de los 4 criminales que planearon la fuga. Familiares de John y Clarence han hablado públicamente sobre el caso, revelando información que, de ser verdadera, indicaría que los evadidos tuvieron éxito. David Wiltner, sobrino de los hermanos, dijo al canal CBS que su abuela recibió flores y tarjetas firmadas por sus tíos durante años luego de la fuga. Mary Anglin visitó a su hermano Alfred en prisión poco antes de su defunción. Supuestamente, él le confesó haber recibido una carta de John y Clarence poco después de su escape. Es por esta razón que Mary expresó dudas de que la causa del posterior deceso de su hermano fuera accidental, teorizando de que fue golpeado fatalmente por los guardias que intentaban conseguir información sobre el paradero de los fugitivos de Alcatraz. En 2013, la policía de San Francisco recibió una carta supuestamente escrita por el mayor de los hermanos Anglin, en la cual decía haberse escapado de La Roca en junio de 1962 y aseguraba que todos habían sobrevivido aquella noche. El autor del escrito aseguró que los 3 vivieron hasta volverse adultos mayores y compartió que Frank Morris falleció en 2005. No se conoce a ningún familiar de Frank que pudiera confirmar o desmentir tal afirmación. En la misiva también dijo que su hermano Clarence pereció en 2008 y expresó que a sus 83 años sufría de cáncer. También propuso que si las autoridades se comprometían públicamente a darle solo 1 año de cárcel y atención médica, les volvería a escribir diciendo su ubicación. El FBI llevó a cabo un análisis forense para determinar si el manuscrito era auténtico, pero al comparar la escritura con la de los 3 fugitivos, se determinó que los resultados eran no concluyentes. Aunque aún persiste el misterio que rodea la inquietante hazaña de los hermanos John y Clarence Anglin y de Frank Morris, su intento de fuga allanó el camino para que otros reclusos intentaran escapar del supuestamente inexpugnable recinto carcelario. A finales de ese mismo año, un preso llamado John Paul Scott escapó de Alcatraz utilizando flotadores de brazos hechos con guantes de goma inflados. John nadó 5 kilómetros hasta Fort Point, donde fue encontrado casi de inmediato y trasladado al Hospital General Letterman para recibir atención médica por hipotermia. Una vez recuperada su salud, fue enviado nuevamente a la prisión. John es conocido por ser el único hombre en llegar a tierra con vida luego de escapar de La Roca.
En 1963, después de 29 años funcionando como prisión federal, Robert Kennedy, que en aquel momento era fiscal general de los Estados Unidos, ordenó el cierre de Alcatraz debido a los altos costos de mantenimiento de las instalaciones. Desde que la Oficina Federal de Prisiones asumió el control de la cárcel en 1934 y hasta el final de sus operaciones, Alcatraz albergó un total de 1.545 convictos. Entre ellos, resaltan criminales célebres como Al Capone y Robert Franklin Struth, también conocido como el Hombre Pájaro. Años después del abandono que ocasionó su cierre, en 1969 se generó un movimiento de protesta liderado por un grupo de activistas nativoamericanos, conocido como Indios de todas las tribus. Luego de 18 meses de manifestaciones, todos aquellos que ocupaban la isla fueron desalojados. En 1972, el Servicio de Parques Nacionales adquirió la propiedad de la isla, la cual fue incluida en el desarrollo de lo que hoy en día se conoce como el Área Recreativa Nacional de Golden Gate. Este espacio se extiende desde el norte del puente Golden Gate hasta la bahía de Tomales en el condado de Marin y hacia el sur en el condado de San Mateo. Luego de su cierre, Alcatraz fue el set de distintas películas. Una de ellas fue una producción cinematográfica de 1979, protagonizada por Clint Eastwood y titulada La fuga de Alcatraz. Este largometraje cuenta la historia del famoso intento de fuga llevado a cabo en el año 1962. La prisión de Alcatraz recibe alrededor de 1.300.000 turistas al año y cuenta con una serie de actividades y espacios abiertos al público, incluyendo paseos por los jardines y un recorrido guiado por audio a través de las celdas. En los calabozos que ocuparon John, Clarence, Frank y Alan se exhiben las cabezas falsas que construyeron los hombres para burlar a los guardias. Sus celdas están entre las paradas más populares del tour por el museo, que se encuentra hoy en lo que fue alguna vez la prisión más segura y al mismo tiempo la más peligrosa de Estados Unidos. El destino de los 3 reclusos, que en junio de 1962 desafiaron las gélidas aguas de la bahía de San Francisco para escapar de Alcatraz, se mantiene como uno de los enigmas más fascinantes de la historia criminal estadounidense. En junio de 2023, se cumplieron 61 años de esta historia, que aún hoy sigue cautivando a las personas alrededor del mundo y alimentando una leyenda que perdura en el tiempo. Y bueno amigos, aquí termina el video de hoy. Como ya te lo pedí antes, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.